Atención a la última hora, porque este viernes empiezan los actos públicos por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España y curiosamente Juan Carlos I estaba jugando al gato y al ratón con su propio hijo, con Felipe VI, sobre si iba a acudir a una comida de carácter familiar. Ha sido brutal. Felipe le manda la invitación. Hay muchos medios que dicen que no, porque él se siente mal, porque no se le ha dado el lugar que se le tenía que dar por esas memorias publicadas, que por cierto ya prontito van a salir las entrevistas aquí en España relacionadas con el libro. Y Juan Carlos, es verdad, no está invitado a los actos públicos del aniversario de su proclamación, pero su hijo sí le tendió la mano para un almuerzo privado en el Palacio del Pardo el próximo sábado. El rey Juan Carlos mandó un mensaje de agradecimiento. Dice: quiero mandaros un saludo con mi más sentido agradecimiento a todos los que estáis hoy aquí reunidos y a los que me disteis vuestro apoyo hace 50 años. Esto lo hizo a través de Carlos Espinosa de los Monteros en el Real Casino de Madrid ayer mismo, martes. Y allí se estaba celebrando una mesa redonda llamada El Rey y la Transición, 50 años de su proclamación. Juan Carlos destacó también, dice: todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo el rey Felipe en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio. Firmado, no os lo perdáis, Juan Carlos Rey. Flipante. Bueno, en las memorias le mandaba este mensaje a Felipe. Dice: heredas un sistema que forjé yo. Me puedes excluir por el lado personal, pero no mi herencia institucional. Y que él se marchó a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI y no obstaculizarle en el ejercicio de sus funciones. Para ayudar a mi hijo busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente. Bueno, pues como digo, desde hace 1 o 2 semanas se estaba conociendo que el 50 aniversario de la proclamación de la monarquía iba a tener diferentes actos públicos en los que no estaba Juan Carlos. Aún así, Zarzuela da un paso y dicen: venga, lo mejor es invitarlo. Y el señor: no, pues yo no voy, se hace el digno. Yo no voy porque ahora estoy centrado en mi biografía y no se le está dando el lugar que tiene mi biografía y mi figura y no sé qué. Todo el rato, al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a ir. Sí, el rey emérito ha aceptado la invitación de su hijo y se unirá a la celebración que tendrá lugar este sábado 22 en el Palacio del Pardo con el motivo del 50 aniversario de la monarquía. 2 circunstancias claves. Es un evento familiar. Esto significa que va a ver a sus 3 hijos, por supuesto a su esposa y a su nuera, la reina Leticia. Este formato encaja un poco al 100% en el guión de su retiro de la vida pública y que viene a explicar por qué no había sido invitado a los actos conmemorativos que celebran los 50 años de la monarquía parlamentaria en la víspera. Este almuerzo, la familia real, por supuesto, Sofía y Leonor, va a ver a sus nietas. Elena y Cristina, sus respectivos hijos, no sé si irán todos, el resto de nietos me refiero. Y la segunda clave está en la fecha, que es el sábado 22 de noviembre, que son las 5 décadas de la proclamación de Juan Carlos, la restauración de la monarquía. Me estoy repitiendo, perdón. Esa efeméride, el propio emérito la ha sincronizado con el lanzamiento de sus memorias, donde se va a reivindicar a sí mismo y donde reclama para sí el peso, el espacio y el lugar que le corresponde en la historia de la España reciente después de 39 años de reinado. Este libro biográfico del antiguo jefe de Estado repasa sus relaciones con Franco, con cada miembro de la familia, y ha complicado un poco la biografía, el diseño de los eventos de esta celebración. A ver, podemos pensar, ¿Juan Carlos iba a estar invitado si no hubiera sacado esta biografía? Pues no lo sabemos, pero a lo mejor, si bien no hubiera acudido a todos los actos, a lo mejor le dejaban pasearse por alguno. La figura de Juan Carlos es importante, quiero decir, es una figura histórica
nos guste más, nos guste menos, pero sí ha tenido peso en la historia reciente de nuestro país. Ahora bien, me hace gracia. Bueno, los medios están destacando que esta reunión de la familia Borbón no se producía desde hace 2 años. Recordemos, en pleno Jaime Burgazo, Felipe y Leticia se reúnen con Juan Carlos, Sofía, Cristina, Elena, Victoria Federica, Froilán, Juan e Irene Urdangarín en un restaurante para comer. Fue en diciembre. Y llamó bastante la atención. Vamos a ver, como digo, un poco qué es lo que pasa, pero bueno, ya digo, que va a haber caras largas, pues va a haber caras largas. ¿Por qué? Porque aquí hay un tercer elemento, más allá de la riña entre padre e hijo, que es la madre, es la reina Sofía. La reina Sofía ha dado gestos últimamente de que no es un poco lo que se está contando, sino que ella, de quien está posicionada, es a favor, en este caso, de su hijo y por ende de sus nietas y hasta de su nuera. Por supuesto, ya lo hemos dicho siempre, la reina Sofía lo que quiere es unidad familiar, pero ya Juan Carlos pues a lo mejor no forma tanto parte de esta unidad familiar. La reina Sofía la hemos visto que se ha quitado el anillo de boda. Me da igual. Yo aquí voy a seguir trabajando. Me parece que con esto que le ha pasado a su hermana, pues no voy a decir a esas alturas le ha dado una bofetada a la vida y le ha dicho lo que es verdaderamente importante, porque supongo que ya tiene experiencia suficiente un poco como para saberlo. Pero sí ha dicho, oye, a mí ya no me importa nada, yo estoy feliz como estoy. Y a mí me quiere toda la familia y punto. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser bastante fuerte. Por supuesto, la reina mantendrá las formas y el encuentro, pues yo me imagino que Juan Carlos va a estar un poco medio protegido por prácticamente la totalidad de sus nietos, menos quizás Sofía y Leonor, que mantendrán con él una actitud probablemente diplomática. Y bueno, pues ya veremos un poco qué pasa con Leticia. Leticia también sabe ser diplomática cuando tiene que serlo. Aquí lo criticable dentro de todo es que este señor ha estado días con todo esto, filtrando un poco a su prensa amiga lo disgustado que estaba porque lo habían apartado de todos los actos. Y encima se atreven a invitarlo, pues ahora no voy, ahora me enfado y no voy. Pues finalmente, digo yo que en este caso habrá sido aconsejado sobre todo por las hijas, Juan Carlos I va a asistir a esta comida familiar. Yo no creo que haya un acercamiento, yo tampoco creo que haya bronca, en este caso por la biografía. Sí, evidentemente pueden producir caras largas. De Leticia dijo que prácticamente ella no ayudó a la cohesión familiar, como si ella tuviera que resolver los problemas que yo creo que seguían arrastrando. Entonces ahí puede haber cierta movida. Pero sí, o sea, si Juan Carlos está protegido por todos sus nietos e incluso por sus hijas, Leticia va a estar protegida por las suyas, por Sofía y Leonor. O sea, eso creo que está bastante claro. Como digo, pues nada, una vez más a expensas de ver qué hacía, en este caso el emérito, ante esta invitación. Curioso todo, muy curioso, porque además es que destacaban, claro, aquí también hay otras polémicas a nivel político. No vamos a entrar mucho, pero evidentemente hay cosas que creo que no se olvidan, ¿no? Él estaba en un juego directamente un poco para desquiciar a su hijo y de alguna manera, pues eso, dejar hasta el último momento si su majestad hacía honor con su presencia en esta comida o se quedaba fuera. Pues estaremos muy atentos. Esto me parece que va a dar bastante juego. Me estoy muriendo ya por saber un poco las primeras filtraciones, pero yo creo sinceramente que todo va a ser más diplomático. Ya digo, en su momento, en pleno Jaime Burgazo,
esa comida que tuvieron, si no recuerdo mal, no sé si fue en Madrid o en Barcelona, en Madrid, que sorprendió porque estaban en pleno escándalo y en su momento de hecho eso se vio como un favor de Juan Carlos a Leticia y como una manera de arropar a Leticia ante lo que estaba publicando Jaime del Burgo en Twitter. Bueno, pues ya con Jaime del Burgo fuera de la ecuación, el Juego de Tronos vuelve a empezar y más que entre padre e hijo, yo creo que la cosa va a estar entre suegro y nuera. Es un poco la impresión que tengo. No sé cuál es la vuestra, pero bueno. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp, que lo tenéis abajo en la descripción para uniros, que es gratis. Gracias por estar ahí.